Quiero compartir con cada uno de ustedes el texto evangélico que la Iglesia nos propone para su reflexión respectiva, tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo 45 al versículo 57, y dice de la siguiente manera: Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: Ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, la Iglesia nos propone este evangelio para poder dar continuación a lo del día de ayer. ¿Qué es lo que se nos narraba el día de ayer en el texto? Bueno, que Jesús sigue haciendo milagros y que muchos habían creído en él. En el versículo 45, nuevamente, continúa la línea diciendo: muchos judíos que habían ido a casa de Marta creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Recordemos que Jesús en su vida pública realizaba muchos milagros. Primero, porque era la manera de poder hacer ver a cada uno de los seres humanos, a las personas, que la palabra de Dios no solamente era escucharla, sino también ver sus manifestaciones. Jesucristo, por lo tanto, realiza milagros. Y en el texto del Evangelio, sobre todo en el versículo 50, se nos habla ya acerca de una profecía que se generó por medio de Caifás. ¿Y quién era Caifás? Bueno, el sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo habla diciendo: ¿no se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Y luego en el 52 dice: y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vemos cómo todo esto forma parte del plan perfecto de Dios, que permite que su propio Hijo pueda padecer y sufrir por cada uno de nosotros. Sobre todo, ¿para qué? Lo dirá el versículo 52, para poder reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo. Qué importante es que hace más de 1000 años Jesucristo entregó su vida. Pero eso no significa que esa palabra se ha dejado de predicar. La Iglesia constantemente ha predicado el mensaje de Jesucristo. Los apóstoles lo han predicado, y por lo tanto, en este tiempo, en esta situación que vivimos, en esta sociedad nueva, podríamos también decir: ahora, ¿quiénes son los responsables? Bueno, cada uno de nosotros. Vemos cómo la palabra se sigue manifestando. Jesucristo sigue realizando milagros maravillosos. ¿Cuántos testimonios hoy en día podemos escuchar? Personas que han sanado de cáncer, personas que han sanado de SIDA u otras enfermedades que
Para la ciencia y la medicina aún todavía es difícil dar una respuesta concreta, una respuesta adecuada. Si bien es cierto, la ciencia ha tenido la posibilidad, se ha tenido la oportunidad de su desarrollo, prácticamente de su descubrimiento en el campo médico, pero aún así Jesucristo sigue realizando milagros. Y hay algo bien interesante que en el versículo 45 nos dice que muchos judíos habían ido a la casa de María, y creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Qué interesante es que nosotros podamos creer, podamos nuevamente regresar nuestros ojos a ese Jesús que hace maravillosas las obras, que hace prodigios y señales, que sana a los enfermos, que restaura vidas, que restaura matrimonios, que restaura familias. Muchos milagros que Jesús realiza. Cuántos enfermos. Cada uno de nosotros quizá en un momento de nuestra vida hemos recibido un milagro del Señor Jesucristo. A lo mejor en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la agonía, en medio del sufrimiento, ya no encontramos la salida a las cosas, a las dificultades que nos presenta la vida. Pero luego viene esta palabra, se nos proclama y nos trae esperanza, nos trae ánimo, nos renueva nuevamente nuestras fuerzas para poder recobrarlas. Y el texto nos dice acerca de anticipándonos el sufrimiento que Jesucristo tiene que padecer por cada uno de nosotros. Y nos dice en el versículo 53 que desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Vemos hoy en día una sociedad tan convulsionada por el poder, por el dinero, donde muchos han tenido la osadía de poder quitarle la vida a otros por el simple hecho de unas monedas. No solamente eso, sino también hay otros que sufren en el silencio a causa de malas decisiones. La iglesia sigue su lucha constante en promover la vida. ¿Por qué? Porque la iglesia no promueve otra cosa, promueve la vida, promueve esa oportunidad maravillosa que Dios nos regala de poder existir en esta tierra. Y vemos en diferentes países cómo la vida está siendo coartada, sobre todo de aquellos que aún ni siquiera han tenido la oportunidad de poder abrir sus ojos para contemplar el universo. Y me refiero a los niños, a esos bebés que están en el vientre de las madres. ¿Cuántos hoy en día son abortados? Ya sea porque no consideran la necesidad de poder permitirles la existencia en esta tierra. Y vemos cómo Jesucristo, así como sufrió por amor a nosotros, hoy en día también creo que es oportuno decirlo, Jesucristo sufre. ¿Por qué? Porque Él también tiene sentimientos. Él sufre cuando las decisiones que el ser humano toma no son las correctas. Quitarle la vida a alguien que ni siquiera ha tenido la oportunidad. Alguien que no tiene la oportunidad ni siquiera de poder abrir sus ojos, de poder pronunciar sus primeras palabras. Pero la iglesia está en contra del aborto. Eso quiere decir entonces que cada uno de nosotros debemos orar y no quitar la mirada del Señor Jesucristo. No quitar la mirada de Él que lo puede hacer todo. Vemos hoy en día que muchos, quizás dentro de la iglesia, posiblemente hemos visto malos testimonios de sacerdotes, de religiosas, de hermanos que servían en las comunidades. Y hay personas que dicen, yo por eso ya no voy a la iglesia porque vi como el mal testimonio del sacerdote, de la religiosa, del hermano, del coordinador. Pero se nos olvida que nuestra mirada no debe estar en el hombre, sino en Jesucristo. Cada uno de nosotros tarde o temprano defraudamos a alguien, pero Jesucristo no te va a defraudar. En medio del sufrimiento no pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en el sacerdote, porque Él es hombre, es un ser humano que tarde o temprano puede fallar. Pero hay alguien que no te va a fallar y ese es Jesucristo. Por lo tanto, la palabra en esta noche pues nos invita a poder tener esa oportunidad de abrirnos, de abrir el corazón y creer en Jesucristo.
A lo mejor hemos tenido un encuentro personal con Él, ya sea en los sacramentos de la reconciliación, en la Eucaristía, a lo mejor un encuentro en un retiro con algún movimiento, y quizá con el tiempo hemos apartado nuestra mirada del Señor y hemos puesto nuestra mirada en las cosas terrenales, hemos puesto nuestra mirada en las cosas accidentales, aquello que tarde o temprano tiende a perecer, pero Jesucristo no. Así es que yo les invito para que la reflexión de esta palabra nos motive a poder creer en un Cristo que muy pronto, pues ya estamos a unas horas de poder celebrar ese acontecimiento maravilloso, la entrada de Jesús a la ciudad santa. Y muchos gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues también nuestro corazón debe decir lo mismo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, nuestra vida cambia. Hemos visto tantos testimonios a lo largo del universo, muchos testimonios que seguirán existiendo y que van a surgir a medida que esta vida vaya avanzando. Personas que sanan de cáncer, de SIDA, enfermedades que aparentemente para la medicina y para la ciencia no hay respuesta, pero Jesucristo viene a cambiar. Jesucristo viene a transformar el sufrimiento, a poderlo llevar a un nivel en el cual nuevamente nosotros podamos reconocer y podamos acercarnos a Él. Yo les invito entonces que oremos y que nuestras oraciones sean eso, abrir nuestro corazón a ese Jesús que da la vida por cada uno de nosotros, que como lo dirá en el versículo 52, no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Desde que fuimos bautizados, recibimos al Espíritu Santo y formamos parte de Dios. Por lo tanto, pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no en el hombre, no en el ser humano, no en aquello que me puede hacer cambiar de dirección en mi vida. Debemos reconocer que tarde o temprano vamos a fallar, pero nuestra mirada debe estar en Jesucristo. Así es que les invito a que en nuestro corazón podamos creer y pedir a Dios por toda la iglesia en el mundo entero, por los sacerdotes que, al igual que Jesús, son perseguidos por proclamar la palabra, por defender la vida, por defender los derechos, por defender a aquellos que en este momento se encuentran en sufrimiento, para poderle decir a este mundo que no solamente debemos ver las cosas materiales, el dinero, el poder, no es lo único, no es aquello que va a llenar nuestros vacíos. Más bien al contrario, la presencia de Jesucristo en nuestra vida es quien llenaría aquellos vacíos que tenemos. Oremos por la iglesia en el mundo entero. Y nuevamente regreso a lo anterior. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, no en el sacerdote. Si a lo mejor conocemos algún mal testimonio de un sacerdote, pues oremos por él. Recordemos que nosotros no tenemos esa capacidad de poder juzgar aquellas acciones que no nos competen. Eso dejémoselo a quien le corresponde. Más bien al contrario, retomemos lo positivo y pidamos a Dios por aquellos sacerdotes buenos. Veamos aquellos buenos testimonios. No solamente nos enfrasquemos en los malos testimonios. Veamos aquellos sacerdotes que se dedican a la proclamación de la palabra, a realizar las buenas obras. Veamos esos buenos testimonios. Que cada uno de nosotros también podamos ser como uno de esos judíos, que creamos en Jesucristo y que llevemos la buena nueva. Celebremos con mucho gozo, con mucha alegría, Domingo de Ramos, gritando desde nuestro corazón, desde nuestro interior, pero con nuestras obras, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo entonces venga a nuestra vida en esa entrada triunfal a nuestro corazón. Dejémosle entrar en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en aquella situación difícil que a lo mejor ya no tiene sentido para nosotros. Doblemos nuestras rodillas, vayamos ante el Santísimo y digámosle: Señor Jesús, aquí estoy. No puedo con mis fuerzas, pero tú has prometido que vengamos a ti los que estamos cansados y agobiados, que tú nos harás descansar.
Vayamos a ese Jesús que se entrega por cada uno de nosotros para dar su vida por amor, para poderse sacrificar por amor. Bendiciones.